Padre, en el nombre de Jesús, hoy te suplicamos por tu buena palabra, Señor, para que nos la des como siempre nos la has dado, para que la podamos explicar, pero también para que la podamos recibir, Señor, y que sea esa antorcha que alumbre en lugar oscuro, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Dame a mí, Señor, el don de la enseñanza para poderle enseñar a tu pueblo, pero también el don de la predicación para predicarle, Señor, y que tu Espíritu tome mis palabras que salen de tu corazón a través de mi boca y las siembre en el corazón de tu pueblo que está aquí presente y el que está al alcance de mi voz a través de las redes sociales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra tú la haces en cualquier tiempo, Señor. En cualquier tiempo esta palabra que van a escuchar es buena, Señor, porque viene de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Gloria a Dios. Hemos estado hablando una serie de temas que le hemos puesto la armadura de Dios, ¿se acuerda? ¿Y hoy por qué no estás hasta aquí? Tú me ayudas, ¿verdad? Entonces, y hoy pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Porque vamos a continuar hablando de ese tema, que hoy vamos a agotarlo, ¿verdad? El miércoles pasado hablamos del yelmo de salvación, pero solo tocamos un puntito pequeñito, ¿verdad? Y dejamos mucha información ahí, que yo sé que más adelante la vamos a tocar, pero la esencia de estos temas es saber para qué sirve la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, si usted se recuerda, ¿cuál fue el primero que hablamos? Hablamos del cinto de la verdad, ¿verdad? Segundo, la coraza de justicia. El tercero, nos calzamos los pies con las sandalias. El cuarto, el escudo de la fe. Muy bien. Y el quinto, así es donde lo dicen ya, el yelmo de la salvación, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de un tema que, pues, el mismo, ¿verdad? Solo que hoy vamos a hablar de este, que se llama la espada del Espíritu, que usted ve ahí en las pantallas, ¿verdad? Para que podamos nosotros comprender un poquito qué está refiriéndose la Escritura con la espada del Espíritu. Y entonces el versículo base que vamos a utilizar es Efesios 6:14. Como es el último de esta serie, vamos a leerlo todo. Dice: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, pero sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces esta espada no es una espada física, ¿verdad? Sino que es una espada del Espíritu. Y esa es la equivocación que tuvo el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, cuando iban a capturar al Señor Jesucristo, sacó su espada, pero una espada física, y con esa espada le mochó la oreja al que iba a capturar al Señor. Pero Pedro no le tiró a la oreja. Lo que pasa es que el que iba a capturar al Señor fue listo y se movió, porque Pedro le tiró a separarle la cabeza de su cuerpo, ¿verdad? Porque no crea que le tiró a jugar. Y entonces el Señor le dijo: Pedro, al que hierro mata, hierro muere, ¿verdad? Y entonces la Biblia nos deja ver que no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué es? Con su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dejado la espada del Espíritu, y si es la espada del Espíritu, el que maneja esta arma se llama el Espíritu Santo. El que maneja la palabra de Dios, el que nos la va a enseñar, se llama el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él nos enseñará todas las cosas, ¿verdad que sí? Ahora, yo le quiero tratar de enseñar algo hoy. En la Biblia hay dos formas para decir palabra, o sea, en el Nuevo Testamento de
Bendición. Gloria. ¿Ahora? ¿Sí? Ok. Bueno. Nada es perfecto, solo el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces dice aquí, cuando usted mira en la escritura, en su Biblia, papel o de celular, cuando usted lee la escritura y dice palabra, pues uno entiende palabra por la palabra de Dios, pero en el idioma original que se escribió, no todas las veces decía palabra, unas veces decía logos y otras veces decía rema, pero ambas dos se traducen como palabra. Y cuando uno pues tiene las herramientas y los medios para poderse dar cuenta cuál es cuál en la Biblia, vamos entendiendo más la escritura y vamos dándole más valor. Entonces, a ver que me ayude aquí la pizarra. Entonces voy a poner acá así, vamos a ver la palabra, ¿verdad? Muy bien. Entonces dijimos que la palabra esta se divide en dos, ¿verdad? Solo déjeme que es que cuando uno tiene juguete nuevo, hermano, ¿verdad? En lo que le agarra las costumbres al juguete, ahí está, mire qué bonito, ¿verdad? Es que si no me lo chuleo yo, ¿verdad? Entonces dijimos que una forma de decir palabra es logos, y la otra, ¿cómo se dice? Rema, muy bien. Entonces aquí está el logos y aquí está el rema, muy bien. Ambas dos palabras significan palabra, ¿verdad? Son palabras. Solo que la diferencia aquí de logos, cuando la Biblia dice logos, está refiriéndose a la palabra escrita. Pero cuando la Biblia habla y dice rema, está refiriéndose a la revelación. Cuando una palabra se me hace revelación a mí, o cuando yo entiendo un versículo de la Biblia. Entonces, cuando yo lo entiendo, se me vuelve rema. Lo entendí. O sea, lo leí la Biblia, ahí el logos, lo leí, pero ¡pum!, se me hizo rema. ¿Sí? Esas son las dos grandes diferencias. Ahora, cuando leemos Efesios 6:17, mire lo que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, y dice la palabra rema, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra del Espíritu, oiga lo que le voy a decir, la palabra del Espíritu no es al 100% la Biblia de papel que usted y yo tenemos, sino que la palabra del Espíritu es lo que entendemos de lo que está escrito en la Biblia que nosotros tenemos. ¿Me estoy dando a entender? O sea que si nosotros no leemos la Biblia, hermano, estamos fritos, ¿verdad? Porque si no, hermano, no se va a poder transformar nuestra vida. Mire, voy a hacer un dibujito acá y después lo borro. Dice la escritura que en las bodas de Canaán, ¿se acuerda que en las bodas de Canaán, qué fue lo que pasó en las bodas de Canaán? Ok, pero se había acabado, ¿verdad, hermana? Y entonces el Señor, habían 6 tinajas, aquí por cuestión de espacio voy a poner 3. ¿Qué le mandó a echar el Señor a las tinajas? Agua. O sea, las tinajas somos nosotros. ¿Y el agua qué es? Muy bien, la palabra. Y entonces se llenó hasta el borde. Dijeron que se tenía que llenar hasta el borde, porque esa fue la orden del Señor. Entonces nosotros como tinajas de Dios debemos de estar hasta el borde de la palabra. Debemos amar la palabra de Dios. Muy bien. Y cuando el maestresala probó el agua, ¿qué fue lo que probó? ¿Qué fue? Sí, pero ¿qué fue lo que probó él? El vino. Ok, entonces cuando esta agua que estaba aquí, cuando entró a la boca del que administró la fiesta, la boda, dijo recórcholis, zambombas, y le fue a alegar al novio y le dijo: hey, ¿por qué haces esta ingratitud?
Si todos dan el mejor vino de primero, ya cuando están bien borrachos les meten el falso, porque ya no pueden distinguir, pero tú has dejado el mejor vino para lo último. Y el novio, hermano, dijo, yo no hice nada, ¿verdad? Yo no sé, el novio estaba atónito, porque el mejor vino lo había dado el Señor Jesucristo, y se lo había dado a un matrimonio que se le había acabado el vino. Entonces esto es rema, es el agua transformada para nosotros, es la palabra transformada. Muy bien dicho, es la palabra transformada. Entonces es lo que yo entendí, mi hermano, es lo que yo entendí, y es lo que me transforma, ¿verdad? Entonces ya con esto, cuando usted me oiga a mí decir esa palabra, que regularmente siempre la uso, cuando yo diga se me hizo rema una palabra, lo que estoy diciéndole, la entendí. Amén. ¿Y sabe qué también significa el vino? Gozo, ¿verdad? Entonces cuando yo entendí la palabra del Señor, se me reveló su sacrificio en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, y eso me provoca mi gozo, porque entendí una palabra de parte de Dios, y esa palabra que yo entendí era la que necesitaba para el momento en el que estoy viviendo. Ahora, para seguir avanzando, aquí le puse yo un significado que un diccionario dice. ¿Qué es un rema? El significado de rema en su distinción de logos queda ejemplificado en la instrucción a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la referencia no es a la Biblia entera como tal, y esto es rema, sino al pasaje individual de las Escrituras que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en el tiempo de la necesidad. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, pero han de haber más, ¿verdad? Por ejemplo, un pasaje de la Biblia que a mí se me hizo rema, porque yo estaba pasando un momento muy fuerte, muy delicado, hace muchos años atrás, ¿verdad? Y entonces una profecía de parte del Señor dijo: no morirás, sino que vivirás y contarás las grandezas de Jehová. Hermano, y yo sentí que esa palabra entró aquí, mire, y me devolvió la vida nuevamente. Entonces eso fue un rema, porque eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? Pero fue un rema para mí porque yo necesitaba esa palabra. Entonces, para que haya un rema, existe un requisito. El requisito es que nosotros tenemos que tener un hábito de lectura y memorización de las Escrituras. O sea, a nosotros nos tiene que gustar leer la Escritura, porque si no, ¿cómo va a estar llena las tinajas? Si no hubieran llenado de agua, no sale vino, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que leer la Escritura. O como usted hace, que la pone en audio, ¿verdad? Y eso también es bonito, porque ahí se va directamente a la memoria, ¿verdad? Y hermano, mire, usted puede leer la Biblia y no se le puede quedar nada, pero en el momento de la necesidad, como usted la leyó, el Espíritu es el que se encarga de recordársela a uno, porque el rema es la espada del Espíritu. Entonces usted está en una necesidad y usted ni se acuerda que usted leyó algo, pero usted de repente dice: a ver, búsquenme aquel versículo que dice tal y tal, ¿verdad? Como lo que me pasa a mí a veces, ustedes lo buscan, pero no es porque yo lo tenga en la memoria. El Espíritu Santo me lo recordó en ese momento, y ese es un rema porque lo estaba necesitando. Amén. Muy bien, entonces nosotros necesitamos eso. Entonces el rema es la palabra del Espíritu. Habiendo dicho esto, no me gustó cómo escribí rema, lo voy a borrar. La verdad es que tengo que aprender a dominar esta situación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a trabajar hoy esta palabra rema. La voy a poner aquí en medio porque nos va a servir mucho para lo que le voy a tratar de enseñar ahorita. Entonces, ¿qué color escojo? Vamos a ver, vamos a coger este amarillo. Muy bien, entonces miramos el primer versículo de la Biblia. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró Pedro amargamente.
Usted se recuerda de la historia, que Pedro dijo: Señor, yo nunca te voy a dejar, hasta la muerte voy a ir contigo. ¿Se acuerda, verdad? Y entonces el Señor le dijo: Pedro, cuando cante el gallo, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y entonces, hermano, le preguntaron a Pedro: ¿tú eres uno de ellos? No, yo no lo conozco. Y siguió caminando por otro lado. Al Señor lo tenían en un patio y lo estaban torturando, y Pedro estaba viendo. Y le volvieron a decir: ¿tú eres uno de ellos? No, yo no. Y la tercera vez le dijeron: tú eres uno de ellos porque hablas como ellos. Y entonces Pedro empezó a maldecir. Empezó a decir malas palabras, pues, ¿verdad? Y entonces, hermano, terminando de decir eso, cuando cantó el gallo, hermano. Pero Pedro se acordó del rema que Dios le había dicho, que me vas a negar 3 veces. Ahora, se recuerda que Pedro, al negar al Señor, cometió una apostasía. A Pedro le pasó lo mismo que Judas, porque uno negó al Señor y el otro lo vendió, lo traicionó. Entonces ambos pecados eran serios, pero Judas no alcanzó el arrepentimiento, pero Pedro sí. Ahora, entendiendo esta historia, con este versículo que yo le estoy leyendo ahorita, entiendo que Pedro alcanzó la salvación porque Pedro se acordó del rema de Dios. Pedro no solo se acordaba de las palabras que Jesús decía, porque las palabras que Jesús decía para Pedro eran vida. Entonces, cuando el rema de Dios funciona a mi vida, entonces yo puedo recibir el perdón de mis pecados, o puedo obtener el arrepentimiento. Porque el rema de Dios hace que cuando yo fallo, porque fallar es negar al Señor, ¿o no? Porque con nuestros hechos, cuando cometemos un errorcito, negamos al Señor. Le voy a contar cómo yo a veces niego al Señor. ¿Y qué hace predicando?, va a decir usted. No, pero le voy a contar. Por ejemplo, cuando me enojo, porque el Señor dijo: airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y a veces, hermano, cuando uno se enoja, como que pasa la línea que no tiene que pasar, ¿verdad? Pero entonces después uno se acuerda del rema y uno dice: Dios santo, ¿cómo puedo estar actuando así? Eso es rema, lo que te hace a ti poder recibir el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, por eso es que Pedro alcanzó perdón, a diferencia de Judas, porque a Judas se le remordió la conciencia, porque Judas dijo: ¿qué he hecho? He entregado sangre inocente. Pero hermano, lo que fue a hacer es ahorcarse. Entonces nosotros tenemos que amar la palabra del Espíritu para que en el momento que la necesitemos, porque recuérdese que rema es que el Espíritu Santo te recuerde una palabra en el momento que tú la necesitas. ¿Se acuerda? Y entonces Pedro se acordó del rema de Dios. Y Pedro dijo: Dios mío, perdóname por lo que hice. Y entonces Pedro lloró. Pero no lloró porque él estaba amargado. Lloró amargamente por lo que él había hecho. El dolor de decir: entregué a mi Señor, ¿cómo puede ser posible que yo lo negué? Y entonces, hermanos, se activó el perdón de Dios y Dios lo perdonó. ¿Cuántos estamos necesitados aquí de que Dios nos perdone, hermano? ¿Ah, que sí? Amén. Miremos otro pasaje de la Escritura aquí. Miremos otro. Mire Mateo 4:4. Y Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema. Mire, de todo rema que sale de la boca de Dios. Porque cuando usted lee la Escritura y le entiende la palabra, de eso vive usted. De eso vivo yo. Ahora, mire este otro pasaje. Lucas 4:4. Mire la coincidencia, ¿verdad? Mateo 4:4 y Lucas 4:4, ¿verdad? El mismo pasaje de diferente manera. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿para qué me sirve el rema a mí? El rema a mí me sirve para vivir.
Pero óigame, no para sobrevivir. Porque los que no tienen a Cristo sobreviven, porque ellos dicen, si yo no trabajo, no como. Cambio nosotros, hermano, vivimos por la palabra de Dios y trabajamos trabajando como para Dios, porque reconocemos que Dios nos da fuerza, que Dios nos da sabiduría y que Dios nos da la inteligencia, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros, ¿para qué nos sirve el rema? Para vivir. Pero voy a agregarle aquí, para vivir una vida, voy a poner acá, una vida plena en el Señor, con cosas espirituales y con cosas materiales, porque no solo de pan va a vivir el hombre. Usted no vive solo de pan, porque cuando está lleno necesita llenarse de otras cosas, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, sí, con círculo de Capulina, ¿verdad? Exactamente, pero entonces cuando tenemos al Señor, hermano, exactamente lo tenemos todo. Ahora, cuando decimos no solo de pan vivirá el hombre, ¿sabe qué? ¿Sabe qué estamos diciendo nosotros? Que nosotros no dependemos del hombre. No dependemos del gobierno, no dependemos de la economía mundial. Nosotros dependemos de lo que Dios dice. Si Dios dice que nosotros vamos a encontrar un trabajo, es porque lo vamos a encontrar. Si Dios dice que usted va a ser bendecido, es porque usted va a ser bendecido. Y nada ni nadie lo va a poder impedir. Entonces nosotros vivimos por el rema de Dios. A ver, usted dice que mañana va a amanecer con vida, ¿sí o no? ¿Y por qué está tan seguro? Muy bien, muy bien, excelente, gracias al Señor, porque nosotros estamos en el rema de Dios, porque vivimos de lo que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y el Señor, a ver, y de la boca de Dios también salen cosas materiales, porque, a ver, ¿cómo se explica usted la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces? El Señor vino, los agarró y habló y dio gracias, y cuando dio gracias, se multiplicaron los panes y los peces para darle comer a un montón de gente, hermano. Y no solo lo hizo una vez, lo hizo 2 veces ese milagro. Uno lo multiplicó a 5,000 y el otro creo que a 4,000, si no estoy mal. Imagínense eso, hermano. Tremendo. Nosotros vivimos de lo que sale de la bendita boca de Dios. Entonces mire, ¿qué sale de la boca de Dios? Solo cosas buenas para nosotros. Pues dice la Biblia en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo acerca de tu vida, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un buen futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Ahora, eso está en la Biblia. ¿Y sabe por qué se me quedó a mí de memoria? Porque se me hizo rema. Que la calamidad, la tragedia y la desgracia pues no pueden conmigo, porque yo tengo los planes de Dios sobre mí. Y si algún día el Señor permitiera que algo me aconteciera, los planes de Dios me envuelven, porque nosotros somos de Dios y vivimos para Dios. Todo obra para bien, todo obra para bien para los que amamos al Señor. Ahora, antes de continuar dándole otra explicación de otro versículo, quiero recordarle esto. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y entonces, como es inspirada por Dios, es útil para la enseñanza, lo que estamos haciendo ahorita, para la refutación del error, para la corrección y para la instrucción de justicia. A mí me gustó esta versión porque dice la refutación del error, para corregir, pues, para corregir nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios escrita sirve para estas cosas. Entonces, cuando la palabra de Dios está escrita y yo necesito corrección y la leo, se me hace rema, ¿verdad? Cuando yo necesito una enseñanza, agarro mi Biblia y la leo y la entiendo, se me hizo rema, ¿verdad? Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, amados hermanos. Todo esto es útil. Ahora, miremos otro pasaje de la escritura. Juan 3:34. Porque el que Dios envió las
palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida, sino que lo da abundantemente. Entonces, hermano, el rema de Dios nos sirve a usted y a mí para poder hablar. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios que dice, habla. Entonces nuestra boca, cuando tenemos un rema, cuando entendemos un versículo de la Biblia, de nuestra boca solo tiene que salir bendición. De nuestra boca solo tiene que salir bendición. Alguien está, usted llega a su trabajo y alguien está muy amargado, o muy enojado, o muy triste, y usted llega cantando un corito, o llega usted tranquilo así, y usted lo ve ahí, e inmediatamente el Espíritu Santo le va a poner una palabra en su boca para esa persona, ¿verdad? Y le va a decir, no estés triste. Ay, ¿por qué? Si mira todo lo que me está sucediendo, todo lo que me está aconteciendo, no estés triste porque Dios todo lo puede, porque Dios es bueno. Pero ese Dios ya se olvidó de mí, le van a decir, ¿verdad? Ese Dios a mí me tiene abandonado. No, tú tienes abandonado a Dios, Dios no te tiene abandonado a ti. Y entonces ahí hasta evangelizamos. ¿Pero por qué? Porque nuestra boca está llena del rema, entonces podemos hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y lo que vivimos. Y entonces nuestra vida cambia, porque en vez de, ¿cómo le explico esto? En vez de seguirle la corriente al mundo, somos como el salmón, ¿verdad? Nadamos contra la corriente y no vamos en pos de las cosas del mundo, porque si el mundo dice algo, dice, se avecinan días malos, se avecinan días peligrosos para ellos. Para nosotros se avecinan días buenos porque viene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros viene la bendición de Dios. Por ejemplo, un día dice una persona, no recuerdo qué había hecho alguien, y entonces dice una viejita en aquel tiempo, ¿verdad? Ahorita yo no sé si, yo creo que ya murió. Llegó y le dijo a esa persona, ahora tocan 7 años de pobreza. Y entonces uno de ellos que tenía rema en su boca le dijo, yo no recibo eso porque yo estoy bajo la bendición de Dios. Y los demás, ¿sabe qué dijeron? Todos dijeron amén, pero de diferente forma. Los otros sí recibieron esa maldición tan terrible, pero la otra persona, como tenía el rema en su boca, se salió de la jugada, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos el rema de Dios, hermano, podemos reprender todas las cosas malas que pueden venir a nuestra vida. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Ahora miremos otro aquí. Lucas 1:37. Aquí está el ángel Gabriel hablándole a María y le está diciendo que ella va a quedar embarazada. Y ella dice, pero ¿cómo voy a quedar embarazada? Y entonces el ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo va a hacer sombra sobre ti y el Dios Altísimo va a hacer un milagro en tu vientre y el niño que va a nacer será llamado Santo. Ahí hubo una reproducción, pero no a la forma humana, sino a la forma divina de parte de Dios. Entonces, hermano, y ella se quedó atónita y dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Y entonces el ángel le dice lo siguiente, porque nada hay imposible para Dios. Y entonces María, hermana María, ¿verdad? Dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema. Y el ángel se fue de su presencia. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que ella quedó embarazada del Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el rema? Porque cuando yo recibo el rema, entonces, hermano, no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios, porque yo le creo al Señor, ¿verdad? No hay nada imposible, voy a terminarlo aquí, para Dios. Mire qué lindo esto, ¿verdad? Porque cuando yo tengo el rema de Dios, creo a la palabra y la palabra se cumple.
Dígame si no se cumplió esa palabra. Hermano, se cumplió. Entonces, cuando usted esté en la iglesia y hay una bendición que Dios en su misericordia me pone en mi boca, o usted entiende un versículo de la escritura, usted agárrelo con las dos manos y no lo suelte y diga: esto es para mi vida, y Dios la va a bendecir de una manera sobrenatural. Porque nada hay imposible para Dios, hermano. Para usted y para mí todo es imposible, pero para Dios, ¿qué va a haber imposible? Hermano, Dios de un momento a otro cambia las cosas. Mire, le voy a decir una historia aquí rapidito. Tal vez si alguien me ayuda ahí a buscar. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que el pueblo de Israel comía estiércol de paloma. Mire qué duro eso, ¿verdad? Tal vez si alguien me ayuda a buscarlo ahí. Creo que eso tiene que estar en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, si no estoy mal, o 7. Vamos a ver. Vamos a ver. No, yo creo que es 7:17. Pero si alguien me ayuda a buscar ahí, por favor. Le voy a contar, mire cómo funciona la palabra de Dios. O es primera. Entre primera y segunda, pero no está. O entre Génesis y Apocalipsis. Pero de que ahí está, ahí está. ¿Ya lo encontraron? Wow, permítame. Vamos a ver. Segunda de Reyes. Muy bien. Ok. Segunda de Reyes es 25. Mire lo que dice aquí. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Mire qué inflación tan tremenda, ¿verdad? Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Pasando el rey de Israel por el muro, una mujer gritó y dijo: salva, rey mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo salvarte yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Mire la tragedia que estaban viviendo ahí. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, imagínense lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, hasta dónde habían llegado las personas. Y el rey no podía hacer nada, rasgó sus vestiduras de dolor y lloraba, porque él como rey, ¿qué podía hacer por el pueblo si estaban viviendo una situación muy difícil? Y entonces dice acá: y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Josafat, queda sobre él hoy. Entonces Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle entrar, no sea que oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Muy bien, entonces voy a continuar aquí la lectura en el versículo 7. Dijo entonces Eliseo, profeta de Dios: oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová: mañana a estas horas. Recuérdense que estaban comiendo cabezas de burro y estiércol de paloma. Y miren lo que estaban devorando, había canibalismo ahí. Oíd palabra de Jehová, así dice Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. O sea, como le estaba diciendo, mañana va a haber alimento nuevamente en Israel, en Samaria. Y mire, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?
Y Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Mire, hermano, yo lo que le trato de señalar es cómo de un momento a otro Dios puede cambiar las cosas. Entonces, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad, por el hambre que haya en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Como eran leprosos, no los dejaban entrar a la ciudad. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Los sirios tenían sitiado a Israel. O sea, estaba la ciudad fortificada, pero alrededor estaban los sirios. Y entonces, ¿para qué tengo aquí la pizarra, verdad? Es que voy a poner otra, donde aquí agregar, ¿verdad? Mire, aquí estaba, voy a hacer aquí estaba el palacio de Samaria. Muy bien. Y entonces aquí los sirios estaban sitiados, ¿verdad? No los dejaban salir. Y entonces los leprosos estaban en medio. 4 eran, ¿verdad? 4 eran. Entonces dijeron los leprosos, como estaban expulsados de la ciudad y no podían entrar, dijeron: si entramos, morimos de hambre porque no hay comida. Y si vamos para acá, nos matan los sirios. Pero estos sirios sí tienen comida. Entonces, muramos en el intento, porque de que vamos a morir, vamos a morir. Pero de repente al ir allá con los sirios, estos nos dan comida y vivamos, ¿verdad? Y entonces eso hicieron. Entonces fueron al campamento de los sirios. Entonces dice el versículo 5: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie. Estos hombres habían huido. Ahora, porque Jehová había hecho, versículo 6, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios oyese estruendo de carros y ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Mire el espíritu de Jehová confundiendo a los enemigos. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, hermano, se van encontrando con un banquetazo y medio, hermano. Mire qué tremendo. Entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron plata, oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y volvieron a entrar a otra tienda, y ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Pero ya era mucho, solito para ellos 4. Entonces luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, somos leprosos, pero tampoco somos malos, ¿verdad? Hoy es día de buena nueva y nosotros estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva a la casa del rey. Entonces ellos se vinieron aquí y se pegaron una comida como nunca. Después regresaron aquí para decirle al rey: los sirios se habían huido. Y entonces, mire, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido. El rey pensó que les estaban poniendo una trampa. Voy a seguir leyendo aquí. Entonces respondió uno de sus siervos y le dijo: tomen ahora 5 caballos que han quedado en la ciudad, porque solo 5, porque los demás se los habían comido con el hambre que había. Y enviaron y enviemos y veamos qué hay allá. Y tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: y de ver. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo, hermano, salió desde aquí. Todo mundo, hermano, salió como una estampida porque tenían hambre. Salieron al campamento de los sirios.
Y fue vendido un seah por una flor de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Dios. ¿Cambió Dios de un día para otro las cosas, sí o no? Porque ¿qué hay imposible para Dios? Ahora mire lo que pasó. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo en él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Se acuerda que había dicho que si Jehová abriera las puertas del cielo, acaso iba a suceder eso? Como no creyó, Eliseo le dijo: tú lo verás, pero no comerás, sino que morirás. Lo aplastaron en una estampida. Es que estaban muertos de hambre esta gente, y por estar muertos de hambre dejaron muerto al otro. Hermano, entonces mire, de un día para otro, de estar comiendo estiércol de paloma, ya pues estaban comiendo carne nuevamente. ¿Habrá algo imposible para Dios? Cuando tenemos el rema de Dios, cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón y la entendemos, amados hermanos, y la disfrutamos, entonces no hay nada imposible para Dios en nuestras vidas. Sí. Amén. Es que sí. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, Nayeli, lo que tú dices, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, él mismo dice: cuando había que matar a alguien, yo levantaba el dedito así, como cuando yo les digo a ustedes en el Zumba, ¿no? Y levantan el dedo: Pablo, lo matamos. Y hacía Pablo así, y lo mataban. Él mismo decía: envíenme a Damasco, yo voy a ir a torturar a todos esos cristianos. Y el Señor lo cambia de un día para otro. Y cuando sienten, después de perseguir a la iglesia, ahora Pablo predicaba a Cristo. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermano? Hermano, Dios puede cambiar nuestra vida de un momento a otro, hombre. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Creerle a su palabra. Pero para creer a su palabra yo la necesito entender, que se vuelva rema para mi vida, que yo la entienda. Por eso la importancia de conocer la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, las hará libres, ¿verdad? Y entenderéis mi palabra, y mi palabra os hará libre. Para eso sirve la espada del Espíritu, para que yo me presente ante mi enemigo y le diga: yo le creo a Dios y no a ti. Yo creo lo que leo, no lo que veo, sino lo que yo estoy leyendo. Amén. Para enseñar. Tremendo. La escritura es para nosotros, para que Dios nos transforme a todos. ¿Cuántos dicen amén? Miremos este otro. Mire pues, Hechos 26, 24. Uy, ya voy a terminar. Diciendo él estas cosas en su defensa, aquí estaba hablando el apóstol Pablo. Festo era un hombre, ¿verdad? Que era feo, por eso le pusieron Festo, ¿verdad? Festo a gran voz dijo: ¡estás loco, Pablo! Pero hermano, esta gran voz no fue un grito, esto le estaba pegando una insultada, un grito espantoso. Mire lo que le dijo a Pablo: estás loco, las muchas letras te han vuelto loco. Ok, las muchas letras vendría a ser aquí la Biblia. Y entonces Pablo le dijo: no estoy loco, excelentísimo, feo, Festo mejor, ¿verdad? Sino que yo hablo palabras de ¿qué? De verdad y de cordura. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que cuando tú y yo hablamos el rema de Dios, a los demás les parece que estamos locos. Pero no somos Chaparrón Bonaparte ni Lucas, ¿verdad? Nosotros hablamos palabras de verdad y palabras de cordura. Entonces, exactamente. Ellos se quieren justificar en su pecado, pero nosotros hablamos palabras de verdad. ¿Quién es la verdad? Y palabras de cordura. O sea, nosotros no estamos locos, hermano. Nosotros estamos bien cuerdos, porque creemos que el Señor va a venir. ¿Cuántos creen que el Señor va a venir?
Amén. ¿Cuántos creen que debemos de vivir en santidad? Amén, pero el mundo dice, ay, santidad, como no, don santo, ¿verdad? Aquí no hay ninguno es santo. Pues la Biblia me dice a mí que yo tengo que ser santo como Él es santo, y tal vez voy a fallar, pero por lo menos voy a luchar en ser santo, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, exactamente. Andan buscándole 3 pies al gato y tiene 4, ¿verdad? Pero nosotros cuando hablamos rema, hablamos palabra de verdad y de cordura. De cordura. Lo que pasa es que los demás andan buscando pretexto. Los demás andan buscando cómo callarnos, pero no van a poder. Entonces, si yo hablo palabra de verdad, yo ya la hice, ¿verdad? Ahora, mire este otro. Lucas 2:49. Aquí está hablando el Señor Jesús a la edad de 12 años. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? La Reina Valera 60 lo traduce así: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero también puede decir, ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? ¿Se recuerda esta historia? Cuando él los 3 días de camino, y José y María dijeron, perdimos a Jesús, y se regresaron a Jerusalén y lo anduvieron buscando por todos lados. ¿Y qué si lo encontraron en el templo? Y cuando le reclamaron ellos, Jesús les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Que en la casa de mi Padre, dicen otras versiones, ¿verdad? Que en la casa de mi Padre me es necesario estar. Mas ellos, ¿quiénes ellos? José y María no entendieron el rema que Jesús les habló. Entonces, ¿sabe qué? A nosotros no nos van a entender por qué venimos a la iglesia miércoles y por qué venimos a la iglesia los domingos y por qué no queremos faltar. Los demás no lo van a entender. ¿Por qué? Porque no hablan el rema, no han entendido la palabra de Dios. Ahora, eso se le perdona a los del mundo. Pero y a los que son cristianos, hermano, y no les gusta venir a la iglesia, ¿tienen rema o no tienen rema? ¿Qué opina usted? No lo tienen. Entonces, cuando yo tengo el rema de Dios, hermano, yo puedo decir lo siguiente: en la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de mi Padre? ¿Ah? La iglesia, ¿verdad? En la casa de mi Padre necesito estar, porque es una necesidad, ¿verdad? Necesito estar ahí, necesito adorar, necesito alabar, necesito exaltar, necesito glorificar el nombre de Dios. Y eso no lo entiende ni la familia lo entiende a veces a uno, hermano. Exacto, necesito llegar a la iglesia de Dios. ¿Qué voy a hacer sin Dios? Hermano, sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Regáleme un minuto más, solo le explico la última y ya con esta me despido. Mire esto, pues, Lucas 5:4. Y aquí como no voy a poder, porque ya solo me queda una. Voy a ver, Lucas 5:4 dice esto: cuando terminó de hablar, dijo Simón. ¿Quién era Simón, hermano? ¿Ah? Pedro, muy bien, Pedro. Boga mar adentro. Pedro le estaba de hablar. Pero cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Pedro: Peter, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Por gusto estamos pescando, ¿verdad? Pero Pedro le dijo esto: mas en tu rema echaré la red. Y cuando echó la red, dice que habiendo hecho esto, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, ellos habían estado pescando toda la noche y no habían agarrado nada, solo un par de resfriados agarraron ahí y ya estaban lavando las redes, hermano, cuando el Señor le dice: Pedro, vámonos mar adentro. Señor, pero si toda la noche, mira, ya es de madrugada, vamos, lanza la red. Y Pedro cuando oyó eso, esa palabra fue tan poderosa
que se le hizo rema, la entendió y le dijo: en tu rema, en tu revelación, y lanzó las redes. Y hermano, una gran cantidad de peces que tuvo que llamar a las demás barcas para que le ayudaran, porque tantos eran los peces que se estaban hundiendo. Y ¿sabe qué dice el versículo número 7? Que después Pedro le dijo: Señor. Después del rema, Pedro reconoció a Jesús como Señor, ya no solo como su maestro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo obedezco el rema de Dios? Cuando yo obedezco el rema de Dios, hermano, viene la bendición para mi vida. ¿Cuántos quieren bendición? Entonces, para eso es la palabra del Espíritu, para que yo pueda obtener bendición. Voy a poner aquí esto, ¿verdad? Viene la bendición. Cuando yo le obedezco a Dios, viene la bendición para mi vida. ¿Por qué viene la bendición para mi vida? Yo puedo estar trabajando toda la noche, pero cuando lo hago en el rema de Dios, entonces Dios me bendice a mí. Amén. No, ya terminé. ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a orar y vamos a ministrar esta palabra hoy. Y usted le va a decir al Señor: Señor, hoy que entendí que tu palabra es inspirada por ti, yo quiero amar tu palabra para que se me haga rema en la vida, que yo entienda tu palabra, que por medio de tu palabra yo pueda recibir perdón cuando lo necesite, pueda vivir una vida plena, pueda hablar palabras tuyas, pueda saber que no hay nada imposible para ti. Mi boca tengan palabras de verdad y de cordura, y que yo a través del rema siempre permanezca en tu casa y siempre esté bendecido. Esa es la espada del Espíritu que hoy Dios está poniendo en tu boca, pero también en tu mano. Hoy Dios ha sido muy bueno con todos nosotros, y Dios quiere bendecirte, oh hermano y hermana, grande, pero grandemente. Recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vive del rema de Dios, de la revelación, del entender la palabra de Dios. Cuando entendemos la palabra de Dios, nos cambia la vida, porque cambia lo espiritual a favor nuestro. Y entonces las cosas materiales, todas van a nuestro favor. Amado Padre Celestial, sabemos que para ti no hay nada imposible. Y hoy, como dice tu palabra, por cuanto lo creemos, lo hablamos. Y hoy proclamamos todos juntos, unánimes, que para ti no hay nada imposible. ¿Por qué no dice conmigo: para ti no hay nada imposible? Oh, sí, Señor. Para ti, Señor, nada es imposible. Y hoy te pedimos, todos juntos, todos en unidad: Señor, cámbianos la vida. Sabemos que lo puedes hacer de un momento a otro, porque ya lo leímos en tu palabra, en 2 de Reyes 6 y en 2 de Reyes 7. También leemos en tu palabra que tú creaste todas las cosas solo con decirlo, Señor. También leemos tu palabra que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Pero hoy te pedimos que cambies hoy nuestra vida, que mañana ya no seamos los mismos, que si estamos pasando una situación adversa, una situación difícil, una situación contraria, hoy, así como reverdeció la vara de Aarón en una noche, así reverdezcamos nosotros para amanecer mañana llenos de vida, con flores, con fruto, como amaneció la vara de Aarón que reverdeció. Ayúdanos a que el día de mañana amanezcamos con la historia diferente en nuestras vidas, que las cosas estén a nuestro favor, que los vientos contrarios se conviertan en vientos favorables, que las lágrimas se conviertan en alegría, que el luto se convierta en danza y alabanza a ti, que la pobreza se convierta en riqueza,
que la incredulidad se convierte en fe. Hoy te creemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Hoy recibimos en nuestra mano y en nuestra boca la espada del Espíritu, que es tu palabra, porque por tu palabra fueron hechos todas las cosas, Señor. Y yo sé y yo creo a tu palabra que tú nos vas a bendecir a todos los que estamos aquí y a los que están al alcance de mi voz. Y vas a bendecir este lugar, Señor, para que todos los que tú has decidido salvar vengan a este lugar. Yo sé que esta casa va a ser una casa de salvación para muchos. Yo sé que en este lugar van a venir multitudes, Señor, a recibirte, a aceptarte como su único y suficiente Salvador. Y yo sé que en este lugar tú vas a transformar vidas, así como lo estás haciendo con nosotros. Yo sé que en este lugar veremos un avivamiento poderoso para ti. Yo sé que en nuestra congregación veremos tu gloria, Señor. Yo sé, Señor, que veremos un avivamiento nunca antes visto en este lugar, Señor. Yo sé, Señor, que tú nos bendecirás grandemente. Yo sé que las familias de mis hermanos serán bendecidas. Diga conmigo: yo sé que mi familia será bendecida. Yo creo que mi familia va a ser bendecida. Yo creo que mis hijos serán transformados. Yo creo que mi cónyuge será transformado. Yo creo que mi vida será transformada. Yo creo hoy tu palabra. Creemos tu palabra, Señor. Por cuanto hemos creído tu palabra, como hijos de Abraham, te pido que nos sea tomado por justicia, Padre. Creemos, porque el que cree en ti jamás es avergonzado, Señor. Yo creo sobre este lugar, sobre esta congregación. Yo creo que viene un cambio poderoso. Viene la manifestación del Espíritu Santo. Y creo que tu palabra dice que cuando tú hablas, tu palabra no se va a tardar en cumplir. Yo creo que los días de cambio para esta congregación no están lejanos, están próximos a suceder, como pasó en 2 de Reyes 6 y 7. Y nosotros no queremos ser como aquel siervo incrédulo que lo vio pero no disfrutó. Nosotros queremos creer hoy y creemos a tu palabra, porque lo verán nuestros ojos y lo palparán nuestras manos y lo disfrutaremos. Así te digo hoy de parte de Dios: viene un cambio para tu vida poderoso, pueblo de Dios. Lo que no pudiste hacer ayer, lo vas a hacer mañana. Lo que no pudiste hacer en 11 meses, lo vas a hacer en este mes. Lo que no pudiste alcanzar, lo vas a alcanzar en este último tiempo de este año. Porque vienen días gloriosos sobre tu vida. Viene una bendición poderosa sobre tu vida. Hoy se van a romper los moldes de esta tierra. Hoy Dios va a empezar a transformar mentes y corazones. Así que lo que era imposible para ti, tú proclama creyendo que es posible para Dios. Cantemos al Señor con todo nuestro corazón. Sí, Señor. Muy bueno. Dígale al Señor que Él es bueno. Sí, Señor, tú eres muy, pero muy bueno. Dios ha sido bueno. Gracias, gracias. Dios ha sido bueno. Gracias por lo que has hecho con nosotros. Dios Hasta aquí nos has ayudado ha sido y nos seguirás ayudando. bueno. Gracias, Señor, porque hoy es un cambio de dimensión para nosotros, para nuestra vida. Es un cambio de dimensión congregacional.
Se rompen los moldes, se rompen las maldiciones, las palabras malignas dichas en contra de esta congregación y en contra nuestra, hoy pierden vigencia y caen a tierra. Y yo recibo por la fe, creyendo el avivamiento, lo recibo como pastor. Recibo las bendiciones para esta casa. Recibo las bendiciones para tus hijos. Recibe la bendición. Nuestros ojos lo verán. Lo recibo y lo creo en el nombre de Jesús. Nada hay imposible para Dios. Todo es posible para aquel que cree. Dile al Señor que Él es bueno. Díselo, díselo creyendo. Por tus bondades, por tus maravillas, Señor. Hoy te pedimos que esa palabra, que ese rema, que ese logo venga sobre nuestras vidas, Señor. Que se abra nuestro entendimiento, Padre bendito, y que venga tu revelación, que nos cambie, que nos transforme, que nos levante, que nos edifique, Señor, por favor. Hoy te pedimos, Padre bendito, que a través de esta palabra, Señor, seamos activados, Padre bendito, para poder recibir esa revelación, esos misterios que tú tienes para nosotros, Padre, y que podamos entender aquellas cosas que aún no hemos podido, Señor, pero que a través de la luz, a través de tu palabra, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón sean abiertos, Padre bendito, y que tú nos ayudes a poder entenderla, Padre bendito. Yo te agradezco con todo mi corazón, Señor, por lo bueno que has sido, y te pido, Padre bendito, que tú bendigas a tus hijos, bendigas a tu pueblo, Señor, y que tú abras su entendimiento, que tú abras su mente espiritual, Padre Santo, para que esa palabra, ese rema, salte, Señor, a nuestros ojos y podamos entenderla, Señor, por favor. Habilítanos, Padre. Ábrenos la Biblia cristal, Señor, para que al momento de leer la palabra nosotros podamos entenderla, Señor, y que transforme, que cambie nuestra vida, Señor. Por favor, te lo rogamos. Danos sabiduría, danos entendimiento y prepáranos para poder recibir esas nuevas experiencias, Señor. Desde ya nos disponemos con todo nuestro corazón a recibir ese rema sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo. Llévalos con paz, con gozo y con bendición, Señor, y que el Señor los guarde. Amén y amén. Despídase ahí de su hermano.